Bienvenidos a la clase número 8 del curso de C++. Hoy vamos a ver Operator Overloading. Fijémonos estos ejemplos. La clase Point, con su constructor con parámetros, con su constructor por copia, con sus setters y sus getters. ¿Cuáles son los valores de las variables miembros en estos Point Objects? P1 va a tener 10 y 20 NMX y NMI. P2 es construido a través del constructor por copia, va a tener los mismos valores. P3 es construido a través del constructor por copia, por lo tanto va a tener los mismos valores NMX y MI que las otras dos instancias. Ahora, ¿cuál es el valor de P3? En este caso, como P3 ya está construido, no se va a llamar el constructor por copia, porque justamente el constructor por copia es un constructor. Acá lo que se llama es el operador de asignación. El operador de asignación, si nosotros no lo definimos, el compilador define uno por nosotros. ¿A qué equivale el operador de asignación? A llamar miembro a miembro el operador de asignación de cada variable de P3 a P1. En los built-in types, ¿a qué equivale el operador de asignación? Equivale a una shallow copy, es decir, a tomar todos los bits de la instancia de P1 que describen a MX y ponerlos en el storage de MX de P3. Esto también puede tener problemas, al igual que el constructor por copia, como ya lo hemos visto, con el tema de los punteros. Porque acá, si MX o MI fuesen punteros, P1 y P3 terminarían apuntando al mismo puntero, y si ese puntero es borrado en el destructor de point, entonces ya sabemos lo que pasa porque lo hemos visto en la clase de Memory Model, en la clase número 5. ¿Cómo se implementa el operador de asignación? De esta forma. Todo operator que vamos a ver ahora tiene el keyword operator más el carácter que lo describe, el igual. Toma una instancia de point como referencia constante, porque no necesita hacer una copia y porque únicamente va a leer sus datos, no va a escribirlos. Y retorna una referencia a point constante que pertenece a la instancia que invoca el operador asignación. Esta es la declaración, a ver cómo lo implementamos. De esta manera. Fíjense que para evitar que una misma instancia se iguale a sí misma, primero porque eso no tiene sentido, porque igualarse a sí mismo es tener el mismo estado, y segundo que de acuerdo a las variables miembros que se tengan, eso puede producir errores en la asignación, tenemos que protegernos contra la autoasignación o el self-assignment. Entonces, si el puntero dis, que es la clase que invoca el operador de asignación, es igual a la dirección de memoria del objeto que se pasa como parámetro, retornamos una referencia simplemente a nuestra instancia. Si no, como estos son enteros, igualamos en miembro a miembro, no tenemos más que hacer y retornamos la referencia constante a la instancia que invocó el operador. Entonces, fíjense cómo se llama. P1 llama constructor con parámetros. P2 y P3 va a llamar constructor por copia, porque en este punto no han sido construidos todavía. Pero P3 va a llamar el operador asignación. No hay que confundirse con decirle operador igual, porque hay otro, que es el operador igual, el operator equal, que lo vamos a ver más adelante. Aquí estamos con el equal y el not equal operators. Estos operadores, la instancia que lo invoca, se quiere saber si es igual a el otro parámetro de la derecha. Va a ser const porque va a acceder únicamente a los miembros y los va a leer, no va a modificar nada, y devuelve true o false de acuerdo si son iguales o no. Aquí el operator not equal es igual que este, pero devuelve lo inverso. Fíjense las implementaciones. Para que en el contexto de un punto, para que un punto sea igual a otro, tienen que ser sus coordenadas entre sí iguales.
Entonces, esto va a retornar true si mx del dis es igual al mx del p, y lo mismo si el mi es igual al otro mi. El operador not equal, como pueden ver, es totalmente análogo, nada más que va a chequear que sean distintos para devolver true con un OR. Para evitar duplicar código, cambiándole algunas partecitas, se puede invocar en el operador not equal la implementación del operador equal. Fíjense cómo se invoca. Necesitamos un point, entonces referenciamos el dis y lo queremos igualar no, sino comparar con un parámetro que sería el p que nos pasan aquí. Si esto da false, entonces el operador not equal debería dar true. Si esto da true, entonces el operador not equal debería dar false. Y de esta forma funciona. Construimos con parámetros estos dos, como son distintos, la invocación del operador not equal va a ser realizada de esta manera y acá va a entrar y va a imprimir not equal. De esta forma podemos invocar el operador equal, que viendo las variables miembros también va a entrar en este branch y va a imprimir equal. También podemos sobrecargar los operadores aritméticos, por ejemplo el más igual y el menos igual, que toman de nuevo referencia constante, que es el parámetro de la derecha, y devuelven un const point reference, que va a ser el mismo parámetro de la izquierda con el que se invoca el operador. Esta es la implementación, miembro a miembro en un punto. Para el punto tiene sentido el operador más igual porque se van a sumar coordenadas a coordenadas. Como un punto es un concepto matemático, tiene sentido. No toda clase, no todo operador para toda clase tiene sentido sobrecargarlo. El tema, por ejemplo, de los conceptos matemáticos es un fit totalmente lógico, pero no así muchas otras cosas. Acá miembro a miembro se llama el más igual y se retorna una referencia al dis. Como el dis, recuerden que como el dis es un puntero a point, con el asterisco estamos obteniendo el objeto point al que apunta y por eso se lo puede devolver como una referencia. Y el menor igual es totalmente análogo al mayor igual. Y se llaman de esta manera. Acá voy a invocar el mayor igual y acá voy a invocar el overloading del menos igual. También otros operadores aritméticos es el más. A más B. A va a ser el objeto que invoca, B va a ser el objeto que se pasa por parámetro y fíjense esta particularidad. No devuelve una referencia constante. Y está muy bien que así lo haga. Porque si tenemos A más B, esa operación crea un objeto en el cual se suma el contenido de A con el contenido de B. Pero ese objeto es independiente de A e independiente de B. Es nuevo. Por eso se retorna una copia. Fíjense en la implementación. En un punto, sumar dos puntos es sumar miembro a miembro. Y como vamos a retornar un punto nuevo, creamos con un constructor una instancia nueva de un punto que va a ser retornada por el método. Lo mismo aquí. Ambos métodos son constantes porque de nuevo leen la información de la clase point y no necesitan andarla modificando. De esta forma se llama. P1 es el objeto que va a invocar el operador más. P2 va a ser el parámetro. P3 va a ser el objeto que se construya de acuerdo al temporal que generen estos dos. En este caso, estos dos van a generar un objeto nuevo y se va a llamar el constructor por copia con ese temporal nuevo en P3. Y en este caso, estos dos van a crear un objeto nuevo a través del operador menos y se va a llamar al operador asignación para asignarle ese objeto nuevo a P1 que ya ha sido construido. También se puede sobrecargar el pre y post incremento y el pre y post decremento. Ahora, si ambos tienen los mismos caracteres para invocarlo, el más o el menos, pero se tienen que anteponer o posponer. ¿Cómo podemos hacer para sobrecargar el método? De esta manera. Este toma un parámetro que es dummy, que es inservible, que no se utiliza únicamente para poder realizar la sobrecarga correcta. Recuerden que a pesar que tienen distinto valor de retorno,
clase 6 de functions no podemos sobrecargar funciones únicamente cambiando el tipo de valor de retorno. Por eso esto no es condición suficiente y se necesita poner este argumento. La primera versión va a ser el preincremento. Recuerden que el preincremento primero va a la memoria, cambia el valor en esa memoria y devuelve una referencia a ese objeto. Por eso acá es un point reference que luego puede ser modificado si queremos, por eso no es const. Y esta función modifica la data interna, por eso no es const. En cambio, en el caso del post incremento, que es la segunda versión, se va a la memoria, se trae su valor, se crea una copia, que es la que se va a terminar retornando, y luego se incrementa el valor en memoria. No es referencia porque se devuelve una copia. Y no es constante porque este también modifica la, el valor en memoria para las variables miembros de esta clase. Fíjense, acá está la implementación. En el caso del preincremento, directamente vamos, incrementamos las variables miembros y retornamos la referencia al dis. En cambio, en el caso del post-incremento, primero creamos la copia para que quede registrado el valor viejo, luego actualizamos a través del post-incremento o preincremento, como lo querramos hacer en este método, incrementamos las variables miembros y luego retornamos la copia que va a tener los valores viejos. También se puede ahorrar, por supuesto, duplicación de código y simplemente en el post-incremento creamos la copia y luego llamamos al preincremento que ya me va a incrementar las variables miembros. De esta forma se invoca, fíjense, en este caso P1 que ya fue creado se va a llamar el preincremento y en este caso P2 que también ya fue creado va a llamar al postincremento, pero antes de incrementar su valor va a retornar una copia que va a ser usada para llamar al copy constructor de P3 y construirlo. Otro operador es la upstream operator que queremos sobrecargar. ¿Recuerdan este signo? Si han usado cout, si ustedes, por ejemplo, a cout le pasan un 5, eso lo imprime. Si le pasan una variable de tipo char, lo imprime. Si le pasan un double, lo imprime. Eso es porque esos built-in types tienen sobrecargado el operador upstream. Ahora, ¿qué pasa si yo le paso al cout una instancia de point? Me va a dar un error de compilación si yo no sobrecargué este operador. ¿Cómo podríamos hacer para que mi clase, en el caso de un punto, me imprima de una forma bella, digamos, con paréntesis, la coordenada de x, una coma, un espacio, la coordenada de y y cierre paréntesis? Bueno, sobrecargando este operador. Fíjense la particularidad, este operador en este caso no está perteneciendo a la clase, lo estamos haciendo amigo. ¿Por qué? Porque el miembro de la izquierda, que siempre en los otros operadores era la instancia de la clase que invocaba el operador, ahora no es una instancia de point, es el output stream. En el ejemplo que dimos es el cout. Y el de la derecha es el point que vamos a querer streamear en este output stream. Entonces tenemos que declarar un método, si es necesario que sea amigo para poder acceder a las variables miembros y leerlas, y luego ese método lo podemos declarar en otro lado y definirlo. Por ejemplo, una posible definición del upstream operator sería esta, donde al output stream le ponemos el paréntesis, luego la coordenada mx de point, la coma y el espacio, luego la coordenada y de point y luego cerramos paréntesis. En este caso, si point tuviera getters, fíjense que ni siquiera haría falta que este operator sea friend, porque como los getters están en interfaz pública y son constantes, por lo tanto pueden ser invocados por este tipo de variable, no habría problema. Entonces, ¿cuándo necesitan ser friends? Cuando necesitan acceder a las variables privadas. Si no, pueden usar los getters si eso es suficiente. Bueno, ¿cómo se invoca el upstream operator? De esta forma. Creamos los puntos y lo invocamos así. Eso va a permitir que P1 se imprima de una forma bastante bonita
y lógica, porque de esa forma se imprimen los puntos de forma matemática, entonces va a ser mejor que imprimir simplemente dos números seguidos. Como no vamos a verlos a todos, sino que el proceso es básicamente el mismo, acá pueden ver todos los operadores que pueden ser sobrecargados. El de la división, que no lo hemos visto, el de la multiplicación, el módulo, el XOR, el AND de bits, el OR de bits, la negación de bits, la negación booleana, el coma, la asignación, mayor y menor, menor igual, mayor igual, preincremento y posincremento, y lo mismo con el decremento, el upstream operator, el igual, el not equal, el AND lógico, el OR lógico y todos los demás muchachos, incluyendo por ejemplo los news y los deletes. Estos operadores que ven acá, el scope y estos tres más, el ternario, no pueden ser sobrecargados. Bueno, hemos llegado al final de la clase, vamos a ver los coding guidelines. No tienen que agarrar ahora que han aprendido esto y quieren sobrecargar los operadores en todas las clases. Sobrecarguen los operadores que para las clases en particular sean intuitivos. En los conceptos matemáticos tiene sentido el más igual, el por igual, el dividido igual, el módulo igual. Porque esos son operadores aritméticos. Pero no en una clase, por ejemplo, persona que tenga nombre, apellido y DNI, no tiene sentido sobrecargar el por igual. No fuercen entonces la sobrecarga de operadores que no necesiten. Y un consejo importante, si van a sobrecargar el assignment operator, que es comúnmente el que más se sobrecarga, siempre chequen por self-assignment. Así no igualan algo a sí mismo, porque eso puede traer problemas. O, como mínimo, pérdida de performance innecesaria. Muchísimas gracias por haber visto la clase número 8. Que Dios los bendiga. Los espero con la clase número 9.